Bueno, la idea es dejarlo como un poquito más afianzado. Y aquí la digitación, ¿verdad? O sea, es como un doble trabajo. Porque aquí, por ejemplo, 4, 2, 4. Hay un montón de cosas que se me olvidan. Por eso tengo que detenerme mejor cuando estoy tocando.
demasiado pesado. Parece un castigo que me han impuesto. Pero a la larga lo voy a superar. Quinta diminuida, sol, re, sol, la. Ese es el clave de dedo. Vale, voy a descansar porque no aguanto, me duele todo. Voy a poner pausa y regreso. Tacho. Bien. Este en re menor no me ha costado tanto ahorita. Pero vamos a ver el otro cello.
Son lecciones gigantescas, me da una página ya. Sí, amor mayor. Habría que investigar para dónde sale ese sol en la segunda posición y escribir los números, ¿verdad? Es que eso es lo más básico. Que no los miro. 3, 2, 1, 4. Bueno, la primera parte ya la digité, digamos.
película es la posición aumentada. Entonces, ok. Una toalla tengo que traer. Paso lo que sigue. Que ya hice suficiente, o sea, porque lo que tengo que hacer es leer.
Vaya, ya ahí lo está sirviendo. Hay cosas que ya puedo leer a primera vista. Ahí se tenía la seguridad que era 2, 1, 4 en el fa. Pero así voy a ir aprovechando.